y luego ya mi padre se casó, mi hermano nació aquí también, yo ya no, pero que me he criado aquí, sí, me he criado porque mi padre estaba siempre aquí, metido, a mañana y tarde, entonces las vacaciones de verano eran aquí, metida aquí en el río, y tengo muy buen recuerdo, la verdad es que tengo buen recuerdo y estoy encantada de que hayan arreglado la casa y mi padre estaría feliz de verlas. Eso es lo único que tengo que decir. Muchas gracias al ayuntamiento. Después de solucionar muchos problemas, el ayuntamiento dividió la finca en 5 lotes y estos en parcelas repartiendo a los vecinos. Un grande de unos 75 metros cuadrados y una pequeña de 250 metros cuadrados. Esto es aproximado, cobrando una renta y los cambiaba por sorteo cada 8 años. Los vecinos parceleros decidieron hacer regadío, para lo cual formaron una sociedad y una junta administrativa. Tenía 2 empleados, uno se encargaba de las máquinas y otro del control del agua, y todos los días, por medio de un pregón o bango, anunciaba en qué lote se encontraba el agua para regar. También construyeron esta casa para guardar las bombas y motores, y vivienda para el mecánico. De saneamientos pues que se ha tenido que hacer, pues el deterioro que ha tenido la casa también durante estos años por la cosa del río, riadas, un poco pues todo por nuevas construcciones que al final pues hacen que la casa esté, pues, que esté para unos años más, ¿no? Bueno, pues primero agradecer al Ayuntamiento de La Raga que cuente con nosotros siempre para cosas así, para proyectos así un poco difíciles. Pues todo surgió de que me llamó Carlos y me dijo, pues tenemos esta casa y no sabemos qué hacer, o sea, queremos recuperarla pero no sabemos de qué enfoque darle. Entonces empezamos a estudiar un poco por la ubicación, cómo estaba por dentro y así, y bueno, daba un poco de miedo porque o sea, el edificio en sí estaba muy deteriorado, tenía unas fisuras importantes. Pero bueno, ya empezamos a buscar qué uso darle. Nos pareció muy bien lo de que fuese observatorio porque está en un enclave muy chulo, junto al río y se ve, bueno, fauna y luego la flora y todo eso, pues darle un poco de enfoque a eso, que normalmente no hay un lugar aquí así específico. Y empezamos a mover todo, claro, pues temas de ayudas, bueno, también cómo pensar en la rehabilitación, porque tenía eso, era muy difícil. La cubierta sí que parecía que estaba muy bien y el forjado también, pero claro, las fisuras que tenía la fachada de arriba abajo, pues daba un poco de que pensar si igual habría que demoler parte o no. Pero bueno, ya consultando con expertos y así, pues decidimos que se podía rehabilitar. Pero claro, luego ya en fase de obra, pues van surgiendo problemas, porque empiezas a rehabilitar y igual, pues el forjado este, que es donde estamos ahora, era de madera y había muchas maderas que pensábamos que estaban bien, pero al desmantelar, pues estaban muy deterioradas. Entonces tuvimos que pensar otra vez durante la obra, paralizar todo y pensar en cómo hacer para que, porque iba a ser un lugar público, entonces que estuviésemos todos aquí seguros y entonces tuvo que recalcular toda la estructura y luego ya metidos en esto, pues la cubierta también tenía muchas maderas estropeadas y también, bueno, se fueron cambiando cosas pues por el miedo también a mantener, y aquí sobre todo porque iba a ser público, porque si iba a ser para una familia, pues bueno, estructuralmente pues hay otras soluciones. Y bueno, también el tema del agua, que no tenía agua, el edificio en sí no tenía agua, entonces había que traerla desde el pueblo, que había que buscar la manera porque medio ambiente ponía unas pegas. Bueno, pues ha sido un proceso muy largo, porque estamos desde, creo que 2022, empezamos, 2022, y
poco a poco y entre unos y otros nos ha ido saliendo adelante. Bueno, también hay que agradecer a Noveleta, que ha sido también gracias a ellos por los que también han puesto de su parte para poder hacer la obra como se ha hecho en un tiempo récord, teniendo en cuenta que tuvimos que paralizar la obra por las circunstancias de cómo salió toda la estructura una vez que limpiamos. Y gracias a su apoyo, porque si te toca otra constructora hubiera paralizado, hubiera cobrado, aprovechando las circunstancias se hubiera salido todo mucho más caro, pero nos pusimos todos de acuerdo y todos íbamos remando en la misma dirección para que pudiera salir. Y eso, consultando... Ahí está la arquitecta, que también hay que agradecer. Y de lo que habíamos partido, que era una reforma del lavado de cara, pues como podéis ver ha sido una consolidación del edificio desde la cimentación, cambiar todo este forjado donde estamos ahora y la cubierta. Y luego pues también los temas de abastecimiento. Este edificio es un edificio autónomo, o sea, no necesita, se autoabastece porque conseguimos traer el agua del pueblo y tenemos placas solares para la iluminación. Entonces yo creo que ha merecido la pena el esfuerzo de todos. Entre otras cosas, muy probable que el soto fuera regadío cuando Navarra, a principios del siglo IX, ya llovido, fue ocupada por algunas formas por los árabes. Y es indudable que en Navarra las mejoras productivas por los árabes en los regadíos. O sea que nosotros aquí usaron las formas que tenían los árabes para hacer el regadío. Entonces, en el siglo XI, el soto de la Raga había una zona no necesaria a la actual, dedicada a regadío y dotada de un cuero que decía, eso está en castellano antiguo, no sé si... La ley de riegos que cita el rey García de Nájera, expresamente, años más tarde, en 1397, seguía siendo regadío y prohibido, por tanto, el pastoreo, dice el documento. Además, por juicio y sentencia en el soto de la Raga, que es hortalizaria, el presente a los tiempos avenideros, sea porque el esfinges siempre vedado a todos los ganados vecinos. Es que un tiempo en los tiempos que no había trabajo con animales, apacentaban los ganados ahí. Y había zonas donde estaban los bueyes y los ganados de los más pudientes, y los otros estaban a este lado que le llamamos donde la Rabaja, donde en principio el soto, que es tierra más fuerte y allí no había tanta hierba. Entonces hubo sus luchas y sus cosas porque los ricos tenían potestad para ir a los sitios donde más hierba había y los otros no tenían tanto. Bueno, entonces estaba vedado para las dulas no entraban en el soto entonces. A esto tenían una presa aquí que era la Rabaja, que ahora le llamamos la Rabaja, la Arga Baja, pues nosotros aún le llamamos la Rabaja. Lo confundimos un poco, pero esto es así. En 1258 vendieron al rey por 3.000 sueldos, que los he conseguido. Lo vendieron, hizo molinos aquí, el rey hizo molinos y lo vendieron de un tal
que se llamaba Gil López, José Gil López. Bueno, este señor tenía esto, pero lo vendió al rey en 1258. Y esto duró, este regadío duró hasta el año 17, o sea, 17. El 17 se quedó lleno. Según el libro, que lo podéis leer en la página 39, del primer libro de Santiago. Pero hay algunos que a lo mejor no tengan el libro, y por eso se ha reducido esto que podría ser interesante. Los que hemos repartido esa alusión a, como he dicho, al libro de Santiago Moreno, que también veréis que cuenta un poco la historia de la Casa del Sol. Sí. Vale, pues eso. Pedir disculpas también porque es cierto, como quien ha dicho ahí Carolina, agradecer a Noveleta porque siempre en estas empresas que tienen cierta dificultad, pues al ayuntamiento nos han acompañado, ¿no? Y siempre se han hecho responsables de la construcción y bueno, y también son artífices de lo que estamos viendo hoy aquí, ¿no? de esta Casa del Sol. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a la parte de abajo con Jesús. Jesús nos explica un poco el funcionamiento de los motores, ¿no? Y un poco todo lo que era la Casa del Sol. Vale, pues vamos para... En segundo lugar, os diré una cosa. Es posible que parte de lo que cuente yo no sea todo exactamente como es. Porque hay veces que no se sabe una cosa. Entonces, el problema es que es el regadío. Esta casa, como bien os han dicho, se montó a la raíz de que el ayuntamiento decidiese hacer unas parcelas de regadío para ayudar a los vecinos del pueblo. Entonces las cosas estaban muy mal. Y como estaban muy mal, pues normalmente cuando un matrimonio se creaba, se les dejaban unas parcelas por una módica renta para que pudiese crearse sus verduras y sus cosas para su autoabastecimiento. ¿Por qué? Para la cuestión de venta o negocio, como se hace hoy en día, que es llevar el tomate, el pimiento a las fábricas, no existe. Eso llegó muchísimo más tarde. En la Raga, como sabéis, tenemos 3 regadíos. Aunque no sea el tema este, lo voy a explicar un poco. Uno es la Recueja, otro es el regadío antiguo, que es dehesa, plano y laguna, y otro es el soto. Entonces, tanto la Recueja como el soto, el sistema de riego es por medio de elevación. Con una bomba se coge el agua que está más abajo, se echa a un punto alto y de ahí, por medio de canales, se lleva a todas las parcelas. El sistema que emplea el regadío antiguo que llamamos, que es dehesa, plano y laguna, es diferente. Ese es por medio de su propio peso, por su pie. Hay una entrada que está en Mendigorría, donde el agua por su pie entra tranquilamente. Y por los canales llega a todas las picas que corresponden. Bueno, aún es más, también llega a Bervizana, ese canal. O sea, pero ese es por su peso. Ese siempre que al nivel va a entrar agua. Este no, este tenía que ser por medio de elevación. Entonces aquí había una bomba que la que se cargaba, pero había que darle un motor, una fuerza para que subiese. Había 2 opciones. Una que era la electricidad y otra había un motor auxiliar que creo que será este, que hay ahí. Entonces, cuando las cosas iban bien, todo iba bien, pero cuando venían riadas o cosas por el estilo, aquí tenía que haber un señor que en un momento determinado dijese, esto corre peligro, y por medio de un tándem y esas pilas que veis ahí arriba, cogía el motor eléctrico y lo elevaba, con el fin de que no pillase el agua, porque si no, automáticamente aquello se necesitaba. Esto se puede limpiar, nomás se puede limpiar más fácil, el motor no, ser eléctrico se funde todo. Y esa era la función que tenía. Entonces, una vez de subir el agua arriba, ya tengo. Después había una segunda persona, que era la que llamábamos el guarda, que se encargaba de decir en qué lotes les tocaba cada día, porque claro, si abrían todos a la vez no se podía regar. Entonces iba por días de la semana, solía ir. Aquí, como había un señor fijo, también tenían pues la vivienda que era arriba, que era donde vivían más. E incluso ahí afuera había también, tenían un pequeño corral donde guardaban sus animales. Y según me contó el otro día Juanchi, su hermano, pues su padre se tomaba la molestia de cada riada que veía que venía un poco más elevada, marcarla y poner el nombre del año.
Entonces, esto es la función que tenía esto, solamente para la función del regadío. Y después lo de las parcelas, pues como se os he dicho, las parcelas, como nos han contado, pues no me acuerdo si eran cada 4 o cada 8 años se renovaban. Había sus problemas vecinales, porque la mía era mejor, la tuya era peor. Incluso se llegaba a pagar por los árboles que había. Si yo dejaba una parcela que no tenía, bueno, yo no tuve. O sea, que no me llegó a dar eso. Si un señor dejaba una parcela que no tenía ningún árbol y cogía otra que tenía 2 árboles frutales, esos árboles los tenía que abonar al antiguo propietario. 50, 60 pesetas, una segra por ahí, eso de andar. ¿Que ese señor nos cortaba? La próxima vez no podía, en primer lugar, y en segundo lugar, la próxima vez no iba a tener los beneficios esos. Y eso es lo único que os puedo contar yo del soto. Porque como sabéis, claro, al final me parece que el soto terminaron regando con el regadío del antiguo, que llamamos siempre que era el de la dehesa Plano y Laguna. Pero, claro, aquí en un principio no se hizo así por una sencilla razón, porque tanto dehesa, Plano y Laguna son terrenos particulares y aquí, sin embargo, era un terreno comunal. Un terreno comunal que cedió el ayuntamiento, como nos han explicado arriba, y al final los copropietarios que tenían las parcelas decidieron hacer una sociedad para poder regar. Y hicieron esto. Preguntas, igual no sé contestar.